No contando con otro congresista registrado en el chat para hacer algún pedido, pasamos a orden del día. Primer punto. Señores congresistas, la comisión ha invitado mediante el oficio 2077-2020-2021 al señor Eduardo Guevara, presidente del directorio de Petroperú S.A., quien sustentará el presupuesto ejecutado del año 2020 y la ejecución del presupuesto de apertura para el año fiscal 2021 de esta empresa. Puede hacer uso de la palabra el señor Eduardo Guevara, presidente del directorio de Petroperú S.A. Se encuentra en la sala. Sí, buenos días, señor presidente, demás congresistas. Un favor, me dejan unos minutos que estamos teniendo unos temas de conexión. Ya mi presentación está, el problema es que yo no estoy usando mi computadora, sino voy a tener que usar mi teléfono durante la presentación, y estoy pidiendo a otra persona dentro de Petro que ha cargado la presentación y la va a estar pasando. ¿De acuerdo? Solamente con esa precisión comenzamos. Bueno, como bien dice señor presidente, nos han solicitado que hagamos la presentación de la ejecución del presupuesto de 2020 y lo que tenemos presupuestado para el año 2021. Por favor, Max, puedes pasar pasa la siguiente lámina. Eso solamente para precisar, respecto al presupuesto de Petroperú. También nos preguntaban respecto al presupuesto de apertura 2021, considerando como si fuéramos, como si recibiéramos asignaciones de parte del presupuesto nacional. Ahí queríamos precisar que el presupuesto de Petroperú no forma parte del presupuesto del sector público, ya que contamos con autonomía financiera, de acuerdo a la ley 28840, con lo cual el presupuesto de Petroperú se ejecuta con los recursos que genera la propia Petroperú, ¿no? Entonces, no requerimos recursos del Tesoro Público. La siguiente, por favor. En cuanto, solamente para explicar la misión y la visión de Petroperú, nuestra misión principal es asegurar el abastecimiento de hidrocarburos a nivel nacional. Como podrán ver del mapa que está a la derecha, tenemos una red de infraestructura de terminales, de plantas de venta a nivel nacional, ¿no? Lo cual incluye 3 refinerías, ¿no? La refinería Iquitos, la refinería Conchán, que está acá en Lima, y la nueva refinería de Talara, que vamos a iniciar operaciones hacia finales de este año. Adicionalmente tenemos también una flota de barcazas que permiten el traslado, el suministro de combustibles en el oriente peruano. Como les decía, la misión principal nuestra es la del abastecimiento de combustibles a nivel nacional, pero también asegurando que realicemos nuestras actividades con confiabilidad, sostenibilidad financiera, y esto es fundamental para nosotros. Y como decía, esto trabajamos con recursos propios generados por Petroperú, tenemos que administrarlos de manera adecuada, y también tenemos que realizar nuestras actividades con responsabilidad socioambiental. Además, articulamos con grupos de interés relevantes en las distintas operaciones que tenemos, con la finalidad de fomentar el desarrollo sostenible de la empresa y de la industria energética. Como visión, y esto está establecido también por leyes, tenemos el objetivo también de ser una empresa de energía de capital mixto, reconocida por su transparencia, eficiencia y responsabilidad socioambiental. Esto es una visión en la cual estamos trabajando permanentemente para poder lograr cimentar cada uno de estos objetivos que tenemos como empresa y empresa del Estado, principalmente. La siguiente, por favor. Ahora bien, para ver un poco la situación del 2020, como saben, lamentablemente estamos pasando por una situación muy complicada desde hace un año, precisamente, ¿no? Cuando se declaró el estado de emergencia a raíz de la pandemia del COVID-19. Esto tuvo un impacto en toda la economía nacional, ¿no?
Como recordaremos, muchos tuvimos que ir a estar en casa con nuestros familiares para estar cuidándonos, protegiéndonos, y se paralizó toda la economía, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Esto obviamente nos impactó a nosotros como Petroperú, una empresa que abastece de hidrocarburos a nivel nacional, y obviamente el primer impacto fue la reducción abrupta de la demanda de combustibles a nivel nacional. No, lamentablemente en esos momentos lo único que teníamos era la primera línea de defensa que estaba activa, ¿no? Hablemos de los servicios sanitarios, policía, Fuerzas Armadas, que estuvieron activos durante esos tiempos, y tuvimos que continuar el abastecimiento. Eso implicaba también que nuestro personal tuviéramos el personal mínimo necesario en nuestras instalaciones. El resto del personal pasó a estar en una situación en la cual se continuaba haciendo trabajo remoto, y otra parte del personal que no podía hacer trabajo remoto estuvo en sus casas, ¿no? Y esto durante el tiempo hemos podido continuar pagando las remuneraciones de todos estos trabajadores, estuvieran en trabajo presencial, remoto o con descanso compensatorio. Otro impacto importante, y regresando un poco al tema de la demanda, el impacto importante lo vimos entre mediados de marzo, cuando inició el estado de emergencia, hasta mediados del año, cuando recién comenzó poco a poco a reactivarse parte de la economía, ¿no? Y eso ayudaba a reactivar la demanda. En cuanto a la participación de mercado, la participación de mercado con la que hemos cerrado el año es de 44%. Otros temas que obviamente impactaron con la reducción de la demanda fueron la menor adquisición de crudos para las refinerías. Además, ya habíamos parado la operación de la antigua refinería de Talara a finales de 2019, con lo cual principalmente estábamos importando combustibles, ¿no? Y también también cayó la compra de productos para la atención de la demanda interna, que, como les he explicado, cayó de manera radical, ¿no? También en el comienzo de la pandemia hubo una reducción drástica de los precios internacionales de crudo, y tuvo un impacto en los productos que ya habíamos adquirido con anticipación al comienzo de año, y eso tuvo un impacto importante en la compañía, y esto recién lo hemos visto recuperarse en el último trimestre del 2020. Otro impacto importante para Petroperú durante el 2020, y obviamente como cada uno de estos puntos que les vengo mencionando no estaban en el presupuesto original, en la planificación, fue la paralización de las obras de la nueva refinería de Talara. A partir del 16, hasta el 15 de marzo teníamos aproximadamente 9.000 personas trabajando en la construcción de la nueva refinería. A partir del 16 de marzo teníamos unos pocos trabajadores, básicamente haciendo trabajos de supervisión, algunos trabajos que no pudieron parar, y preservación de algunas construcciones que ya estaban avanzadas, ¿no? Entonces, esto impactó en Talara. Estuvo Talara paralizada las obras hasta junio, casi 3 meses, poco más de 3 meses paralizados, ya habiendo tenido el plan de vigilancia sanitaria aprobado por el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Energía y Minas. Lo implementamos, y poco a poco fue reincorporándose el número de trabajadores, no a la misma cantidad que teníamos a marzo, a una cantidad muchísimo mayor, porque teníamos que implementar las medidas de seguridad necesarias, y hasta llegar a números en los cuales hemos estado arriba de los 7.000 trabajadores, pero obviamente había un impacto en el avance de la construcción, que esperábamos concluir e iniciar operaciones en mayo de este año. Esto ya no va a ocurrir. Esto ha sido revisado con los contratistas, y en la nueva fecha para iniciar las operaciones es hacia fines de año, en el mes de noviembre, ¿no? Y lamentablemente esto también tiene un impacto en los costos, que es un tema que también ha impactado en
en el proyecto de la refinería. Y el otro aspecto importante para Petroperú ha sido la interrupción en la operación del oleoducto norperuano, ¿no? Parte fue porque los productores, debido a los costos, a la caída de la demanda, dejaron no podían continuar produciendo de una manera eficiente, ¿no? No era conveniente para ellos continuar con su operación en esos momentos. Y por otro lado, en la segunda parte del año también tuvimos lamentablemente algunas situaciones con comunidades nativas próximas al oleoducto que estaban reclamando por temas relacionados con ayuda sanitaria de parte del Estado y otros temas que lamentablemente tomaron la estación 5, la estación 1 y la estación Morona, ¿no? Lo cual también hemos tenido gran parte del año 2020 paralizadas las obras, las operaciones del oleoducto. Por un lado, relacionado con los productores que no podían continuar con sus operaciones, salvo algunos, y por otro lado, el reclamo de las comunidades, básicamente, como les comentaba, estaban relacionados con temas de reclamos respecto a otras entidades del Estado, no estaban relacionados con Petroperú. La siguiente, Max. Durante el año 2020, ante esta situación tan imprevista, ¿no? Se tuvo que desarrollar un plan de acción, un plan de respuesta ante los distintos retos que se presentaron, no previstos, insisto, que se han venido desarrollando durante el año 2020, ¿no? Y acá los paso a enumerar rápidamente cada uno de ellos, ¿no? En cuanto al tema de ventas, como les comentaba, el primer impacto fue la caída de la demanda abrupta, ¿no? Llegamos en el mes de abril a tener un promedio de ventas diario de 41.000 barriles, ¿no? Estas ventas diarias, ¿no? Y hacia fines de diciembre llegamos a 115.000 barriles diarios, ¿no? Eso obviamente ha tenido un impacto enorme, pero como les digo, se ha venido recuperando en el último trimestre del 2020. En cuanto a reducción de gastos, también tuvimos que revisar todos los gastos, priorizar. En cuanto a gastos, hubo una reducción de 112 millones de dólares. Y en cuanto a inversiones, fue una reducción de 288 millones de dólares. Impactó a muchos de los proyectos de inversión. Básicamente nuestro foco era en la refinería cuando se reactivara, que se reactivó, como les digo, en el mes de junio. Luego rediseñamos estrategias comerciales y de operaciones, ¿no? Revisión de, por ejemplo, planes de suministro, de producción, ¿no? Porque la demanda había caído, había que revisar todo esto para poder ajustar los costos en los que estábamos incurriendo. También trabajamos en un plan para optimizar la economía del oleoducto norperuano. Lamentablemente tuvimos que minimizar costos en muchos aspectos porque no había y continuamos con muy poca producción en la selva peruana que pueda ser transportado por el oleoducto, lo cual hace que el oleoducto en estos momentos no sea económicamente viable. Este es un problema que vivimos y que esperamos una vez que Petroperú entra al lote 192, inicie operaciones en el 64 y otros lotes puedan iniciar operaciones, esta situación pueda cambiar y además podamos tener continuidad en las operaciones, ¿no? Por el lado de estrategias financieras también hemos trabajado varios aspectos. Por ejemplo, se han ampliado los plazos de pago a proveedores, ¿no? También se ha ordenado el pago a contratistas, ¿no? Estableciendo fechas determinadas, de esa forma no tener tantas distintas fechas de pago, sino algo más organizado, ¿no? Se ha realizado prepago de financiamientos, se ha establecido un nuevo procedimiento de pago, y también logramos ya recientemente cerrar la gran parte del financiamiento de la refinería Talara con la emisión de bonos que se hizo en el mes de febrero. Luego también se trabajó un plan de vinculación voluntaria. Tuvimos 71 personas que se acogieron a este plan de vinculación voluntaria, que tenía beneficios importantes, ¿no? Y también hemos trabajado en la optimización en proyectos de optimización de gastos. Estamos viendo ahorros potenciales por encima de los 4 millones de dólares, ¿no? Esto es algo que es un trabajo continuo
en el que tenemos que seguir buscando las eficiencias, que es lo que nos va a ayudar a mejorar la posición de la compañía. Y por otro lado también la recuperación de ingresos vía beneficios tributarios. Hay temas tributarios en los cuales hemos tenido recuperación de impuestos durante el año 2020 y que estamos también trabajando en relación, por ejemplo, al proyecto de la refinería de Talara. La siguiente, Max. Por favor, la siguiente lámina, por favor. Gracias. Ok. Otro tema que también es importante resaltar de 2020, que ha sido, como les digo, un año típico, es la emergencia sanitaria, más allá del impacto en la demanda, en la producción, ¿no? Es el hecho de que, como todas las empresas y en todas las actividades, en todos los sectores, hemos tenido que priorizar las acciones necesarias por un lado, para garantizar el suministro, pero también hemos tenido que implementar una serie de protocolos, procedimientos que permitan asegurar y dar tranquilidad a los trabajadores respecto a las condiciones sanitarias. Esto es muy importante, estamos ante una enfermedad muy compleja. Cada cierto tiempo vemos que hay nuevos descubrimientos, nuevos retos, además de situaciones en las cuales los niveles de contagio vuelven a aumentar en algunas localidades después de que han ido reduciéndose. Entonces tenemos que estar muy alertas en cuanto a la implementación de procedimientos. Ya les había mencionado el plan de vigilancia, prevención y control del COVID, que implementamos en todas nuestras operaciones. Medidas de seguridad y salud en el retorno de labores, luego aislamiento social obligatorio, específicamente en algunas operaciones o sobre todo en el caso del oleoducto, que tenemos grupos de personas que están en distintas estaciones aislados, ¿no? Entonces hay que seguir todo un protocolo para que puedan entrar de manera segura. También se han implementado protocolos de limpieza y desinfección en las instalaciones, instalación de cámaras térmicas en oficinas administrativas y sedes operativas, aplicación de pruebas COVID-19 y dotación de elementos de protección personal, así como provisión de condiciones adecuadas. Por el lado de responsabilidad social también hemos tomado varias acciones. La más destacable sin duda es el hospital modular que hemos donado a Salud en Talara, que felizmente pudimos concluirlo antes de que se iniciara esta segunda ola y que ha permitido contribuir y apoyar al sector salud en Talara contra esta lamentable enfermedad, ¿no? Lo cual creo que ha sido un aporte muy importante. Luego, recientemente hemos también donado a la región Loreto una planta de oxígeno. Esta planta de oxígeno yo creo que es importante destacar que ha sido instalada en la zona en Saramiriza, estamos hablando en la ruta del oleoducto, no estamos hablando que se ha instalado en alguna ciudad, sino en una zona donde probablemente no muchos están llegando, ¿no? Y creo que esto es importante, el apoyo que estamos realizando para contribuir con las comunidades que están a lo largo del oleoducto, que como les había explicado el año pasado hemos tenido varios incidentes relacionados con reclamos que hacían las comunidades por la falta de atención en temas de salud. También hemos trabajado en temas de abastecimiento con recargas de balones de oxígeno, pruebas rápidas, así como implementos de bioseguridad destinados a centros de salud, que están dentro del área de influencia de nuestras operaciones en Talara, en Iquitos, en Hilo, en Pucallpa, en Conchán mismo, ¿no? Hemos hecho varias actividades que venimos realizando, ¿no? Y también en algunas locaciones hemos hecho entrega de alimentos a comunidades de nuestra zona de influencia, sobre todo en áreas donde cuando las municipalidades también han estado haciendo estos trabajos, probablemente no se ha llegado a todos y ahí es donde hemos podido contribuir apoyando. Este año también tenemos que continuar con estas acciones sanitarias, sobre todo, ¿no? Estamos desarrollando programas sociales de prevención, vigilancia médica y control de nuestro personal, control y verificación de las medidas de cumplimiento de medidas de bioseguridad. Esto es muy importante
porque necesitamos continuamente estar recordando a todos los que están en nuestras instalaciones cuáles son las medidas de bioseguridad, porque no es solo suficiente lo que hagamos nosotros, lo que haga Petroperú a través de la supervisión, sino de lo que puede hacer cada uno de nuestros trabajadores contratistas, porque el hecho de que cada uno pueda cuidarse va a contribuir en reducir el riesgo de contagio respecto a los demás, ¿no? Y esto es sumamente importante. Bueno, también estamos implementando cámaras térmicas adicionales, así como ya la aplicación de pruebas moleculares y dotación de elementos de protección personal al personal, entre otros, ¿no? Entonces, creo que estas medidas son importantes tenerlas en cuenta respecto a lo que ha ocurrido en el año 2020 y bueno, también lo que va a venir en el año 2021. La siguiente, por favor. Respecto al año 2021, las metas que nos hemos establecido son las siguientes. Primero, lograr una participación de mercado de 48%. Estamos viendo un mercado muy competitivo y tenemos que, aprovechando las ventajas que tiene Petroperú, la presencia a nivel nacional, ¿no? Y aprovechando las distintas fortalezas que tiene Petroperú, volver a tener una participación en el mercado cercano al 50%. Para ello estamos trabajando también en estrategias comerciales a través de la red de estaciones de servicio que están afiliadas a Petroperú, la nueva identidad visual también de Petroperú. Luego, ante el crecimiento también de la demanda, luego del impacto que hubo durante el 2020 y el incremento que hemos visto en el último trimestre del 2020, estamos incrementando la importación de productos. Hoy en día, como les digo, aún no está operativa la refinería de Talara, así que principalmente estamos importando los productos que estamos comercializando, ¿no? Luego continuamos con el desarrollo de estrategias post-COVID-19 para poder retomar varios proyectos en los que estamos trabajando. También garantizar la operación segura y confiable del oleoducto norperuano. Esto es fundamental para nosotros. Como les decía, el oleoducto norperuano hoy día es una instalación que lamentablemente no está operando en condiciones económicamente viables, que lo haga económicamente viable, perdón, debido a las continuas paralizaciones. Lamentablemente lo que hemos visto durante el 2020 han sido relacionados con protestas, no vinculadas con temas de Petroperú, pero vemos que si logramos que haya una continuidad en las operaciones del oleoducto, unas condiciones adecuadas para que los productores también puedan reiniciar sus actividades de producción, aumentar la producción de los distintos lotes que tienen. Esto va a ser muy importante para el oleoducto, para su viabilidad, pero también para las regiones donde están trabajando estos operadores, porque mientras más producción tenga, esto se va a traducir en más regalías y en canon que va a regresar a las regiones y que sin duda debería regresar principalmente enfocarse en las zonas próximas a las operaciones petroleras y del oleoducto norperuano, ¿no? Y más aún ahora que vamos a entrar al lote 192, lo vamos a hacer este año, estamos esperando que terminen el proceso de consulta previa, ¿no? Pero también es interesante el hecho de que vamos a iniciar la operación del oleoducto y esto sin duda va a ser, perdón, de la nueva refinería de Talara, y esto sin duda va a traer inversiones en estas operaciones de la selva, porque ese crudo de la selva va a poder ser utilizado en la nueva refinería de Talara. Por otro lado, durante este año ya vamos a iniciar la operación primero de las unidades auxiliares, que no son las relacionadas directamente con la operación de la refinería de Talara, y las unidades de proceso, ¿no? En el caso de las unidades auxiliares, esto debería ocurrir en el primer semestre del 2021, y como les había comentado ya, las unidades de proceso de la nueva refinería de Talara deberían estar operativas hacia fines de noviembre del 2021, de acuerdo al nuevo plazo que se ha establecido como consecuencia de la paralización que tuvimos entre marzo y junio del año pasado. En cuanto al financiamiento de la refinería, comentar que en febrero de este año hicimos una emisión de bonos por $1.000 millones, ¿no? Estos son recursos que vienen de inversionistas privados, no son recursos
que vienen del Estado y que se destinan básicamente para poder completar el financiamiento requerido para la refinería de Talara. Luego vamos a intensificar las actividades que fortalezcan nuestras relaciones con los grupos de interés en nuestras distintas operaciones, ¿no? Esto es un tema que venimos, lamentablemente el año pasado no se ha podido ejecutar debido a la situación del COVID, que no hemos podido tener mucha actividad de este lado de gestión social. Y luego también recuperar el tiempo perdido durante el año pasado en varios proyectos de inversión que tenemos en cartera y que van a ser muy importantes para el futuro de las operaciones de Petroperú. La siguiente, por favor. Bueno, creo que ahí... De acuerdo. Ya habiéndoles explicado más o menos resumidamente cuál fue la situación durante el escenario que se nos presentó en el 2020 y 2021, un poco para mostrarles ya la situación en cifras, ¿no? Creo que acá tenemos un comparativo entre la ejecución de presupuesto del 2021, el real, lo que habíamos presupuestado para un 2020, obviamente sin COVID, ¿no? Y luego la comparación con el presupuesto que hemos aprobado para el 2021, ¿no? Como comprenderán, los resultados de ejecución del 2020 responden pues a la situación del COVID, la caída de la demanda, ¿no? Obviamente esto impacta de manera importante en los ingresos, ¿no? Y también en la reacción que tuvimos en cuanto a reducción de costos, de gastos y también a la reducción en el gasto en inversiones, ¿no? ¿Qué es lo que se ha presupuestado para el 2021? Esperamos mayores ventas de diésel y gasolinas, esto impulsado también por las estrategias comerciales que estamos desarrollando para recuperar esa cuota de mercado que, como les comentaba, el 2020 cerramos con un 44%, el 2021 nuestro objetivo es el 48% y para eso tenemos que trabajar fuertemente con la competencia que estamos viendo de otras empresas importantes, algunas internacionales, ¿no? Con mejores espaldas financieras probablemente que Petroperú, pero tenemos que dar la talla, ¿no? Por otro lado, también estamos presupuestando una operación normal del oleoducto norperuano, ¿no? Debido a los progresos de los precios del crudo, estamos viendo ya que algunos yacimientos en la selva van a reiniciar operaciones, lo cual es muy importante para nosotros. Adicionalmente tenemos, como les comentaba, el lote 192, en el cual vamos a entrar este año, y es un lote que tiene ya producción, o sea que una vez que entremos con un nuevo socio que estamos en proceso de seleccionar, vamos a poder inyectar probablemente entre 10.000 y 12.000 barriles diarios más al oleoducto norperuano, lo cual es muy importante. Y adicionalmente hay otros lotes que esperamos desarrollar, como el caso del 64, ¿no? Que todavía probablemente nos va a tomar un par de años más antes de ponerlo en operación, pero lo importante del lote 64 es un yacimiento con crudo liviano, principalmente en la selva encontramos crudo pesado, pero es un yacimiento ya descubierto donde no tenemos que hacer inversiones en exploración, sino solamente la inversión en poner en producción este lote, ¿no? Y para ello también vamos a iniciar el proceso de selección de un socio nuevo, ya que el anterior que teníamos, que era Geopark, se retiró, ¿no? Entonces, como les decía, tenemos expectativas en mayores ventas, con lo cual implica mayor importación de productos, ¿no? También la operación del oleoducto es muy importante. Los gastos también que vamos a iniciar, vamos a tener durante este año en ya la operación de las unidades auxiliares a partir de este semestre, la estrategia comercial que venimos desarrollando con estaciones de servicio para consolidarlas. Hoy ya tenemos más o menos arriba de 660 estaciones de servicio utilizando la marca Petroperú. Este es un número que venimos trabajando en que siga creciendo durante este año, ¿no?
Luego tenemos que prepararnos para recuperar el avance en los proyectos de inversión que tenemos, principalmente en la refinería de Talara, ¿no? Pero también estamos viendo otros proyectos que también se tienen que trabajar, como en el terminal de Hilo, la planta de ventas de Ninacaca, la planta de ventas de Puerto Maldonado y otros proyectos que estamos trabajando, como es en el caso de Pucallpa, ¿no? Entonces, de lo que estamos viendo, a pesar ya del COVID, que aún se mantiene, pero ya tenemos un COVID en el cual también ya estamos preparados, estamos recuperándonos, vemos que los resultados económicos van a ser distintos a los que hemos visto durante el 2020, ¿no? Que como podrán ver, el resultado ha sido que hemos tenido una pérdida de aproximadamente 68 millones de dólares. Estos son números todavía que tenemos que esperar que nuestros auditores terminen la revisión del ejercicio 2020 para poder tener los números finales, pero estas son las proyecciones que tenemos respecto al 2020. Para el 2021, la proyección que tenemos es tener una utilidad cercano a los 100 millones de dólares. Esto, como les digo, asumiendo que la demanda continúe, que la economía se siga reactivando. Esto es sin duda fundamental para nosotros y, como les decía, estamos haciendo un trabajo muy fuerte en cuanto al crecimiento de nuestra cuota de mercado, considerando la competencia que tenemos. La siguiente, por favor. En cuanto a los resultados de 2020 y a la proyección que tenemos de 2021, básicamente donde hemos visto, y esto considerando, perdón, se salió la presentación, pero igual yo les voy a seguir comentando, ¿no? En cuanto al resultado de ventas, ¿no? Lamentablemente, si se ve la comparación del 2020 presupuestado versus el real, ¿no? Nosotros teníamos previsto lograr unas ventas de promedio de 127.000 barriles diarios, esto considerando los números que venían del 2019, ¿no? Pero lamentablemente, debido al COVID, hemos logrado solamente tener un promedio de ventas de 92.000 barriles diarios, ¿no? Esto, como les digo, principalmente afectado por el periodo entre marzo y agosto del 2020, donde la demanda pues se redujo de manera muy abrupta, ¿no? Por ello estamos considerando que el mercado debería mejorar este año, de acuerdo a las proyecciones, y estamos proyectando unas ventas de 121.000 barriles diarios. Donde estamos viendo, donde vimos en el 2020 algunos impactos fue en GLP, donde hubo una menor demanda de plantas envasadoras y clientes retail, que son parte de nuestro mercado. Nosotros hoy, en el tema de GLP, Petroperú no tiene un rol importante, tenemos un poco más del 10% del mercado, hay otros jugadores importantes. En el caso de gasolinas, en 2020 y turbo y diésel hubo una menor demanda, ¿no? Debido a la economía paralizada. 2021, como les digo, estamos viendo algunas mejoras. En el caso de GLP, todavía tenemos que trabajar principalmente en nuestro muelle de carga líquida de Talara, lo cual nos reduce los tiempos en los cuales podemos hacer descarga de GLP en Talara, lo cual nos afecta un poco nuestro abastecimiento. Pero en el caso de combustibles, estamos viendo recuperaciones en el mercado, ¿no? En el mercado mayorista, en el mercado retail, ¿no? En consumidores finales. En el caso de turbo, que es el combustible de aviación, veremos cómo va recuperando poco a poco la actividad aérea comercial. Esto es algo que, este es uno de los sectores más impactados en el país, ¿no? En el diésel vemos que, bueno, los clientes mineros, industriales y mayoristas son los que están activando este mercado, ¿no? Donde vemos bastante crecimiento. Y por otro lado es en cuanto al crudo y las compras y ventas de crudo que hacemos, básicamente el crudo ONO, que es el de Talara, ¿no? Donde a pesar de estar paralizada la refinería de Talara, se ha podido continuar con la producción de importantes lotes en Talara que estamos comercializando, al igual que crudos de la selva, ¿no? Como el crudo de Bretaña, del lote 95,
y esperamos pronto ya tener nosotros, como les digo, el crudo del lote 192 en operación. La siguiente, por favor. En cuanto a compras, el impacto en el 2020 fue importante, ¿no? Hemos realizado menores compras ante la caída de la demanda, ¿no? Al comienzo eso nos impactó porque estábamos preparados para atender una demanda fuerte durante el año 2020, en el primer trimestre sobre todo, pero ante el estado de emergencia y la caída abrupta de la demanda, esto también tuvo un impacto importante en Petroperú. No teníamos la misma rotación de venta de los combustibles, ¿no? Lo cual generaba una serie de impactos en costos. Esto para el 2021, como les hemos venido comentando, vemos una recuperación en la demanda, ¿no? En la demanda de combustibles, tanto de GLP, diésel y gasolina, ¿no? Esto sin duda va a tener un impacto importante en los resultados de Petroperú. La siguiente, por favor. En cuanto al tema de inversiones, como les comentaba, nuestro principal proyecto de inversión es la refinería de Talara, que estuvo impactada principalmente entre marzo y junio del año pasado. Otros proyectos de inversión que tenemos los tuvimos que bajaron de manera importante y se vieron impactados algunos contratistas por el COVID, ¿no? Pero en este año estamos recuperando ya como les decía y les explicaba al comienzo, el ritmo de construcción de Talara. Ya estamos en las etapas finales, ¿no? Ya de gran parte de la parte de construcción, parte constructiva se ha avanzado, estamos en las etapas finales, ¿no? Este año deberíamos, como le decía, ya iniciar las operaciones hacia finales de noviembre, ¿no? Y luego durante los siguientes 6-9 meses deberíamos ya tener la refinería operando de manera óptima, ¿no? Estamos esperando que eso ocurra hacia septiembre del 2022, ¿no? Cuando ya esté plenamente operativa la refinería. Entonces vemos con bastante optimismo el proceso de conclusión de la construcción de la refinería durante el 2021, su inicio de operaciones hacia final del año, y durante el 2022 ya deberíamos hacia finales tener una planta que esté operando plenamente, ¿no? Respecto a las plantas de ventas, como ya les había comentado, tenemos proyectos en Ninacaca, Puerto Nuevo Maldonado, que estamos revisando los plazos, ¿no? Que originalmente teníamos previstos, y ver también cómo impacta el COVID, ¿no? Igual en el terminal de Hilo, ¿no? Estos son 3 proyectos que han sido impactados debido a la reducción de las inversiones y obviamente a la situación del COVID. Luego, durante este año también lo que haremos es, y vamos a ver importantes inversiones en el lote 192 y en el lote 64, que estamos a la espera de que ya tengamos la aprobación de Perú Petro y se apruebe el decreto supremo para que Petroperú tenga el 100% del lote 64 y luego buscar un socio, ¿no? Ya teniendo el 100% del lote, nosotros asumimos como operadores temporales, ¿no? Y tenemos que asumir varios costos de inversión en mantenimiento del lote 64. Y luego en inversiones corrientes también vamos a recuperar actividades constructivas que lamentablemente no se han podido desarrollar plenamente durante el 2020, ¿no? Principalmente aquellas relacionadas con el oleoducto, ¿no? Lamentablemente, al no poder nuestros contratistas trabajar de manera óptima en la selva, hay varios trabajos importantes para la seguridad y la buena operación del oleoducto que no se ha podido realizar y que ya estamos reiniciando, ¿no? Y que este año trataremos de que pueda llevarse a cabo gran parte de esos proyectos, ¿no? La siguiente, por favor. En cuanto a gastos de operación, bueno, respecto al año pasado, gran parte se han reprogramado debido a la situación en la que nos encontramos durante el 2020, ¿no? Se han trabajado en actualización de planes de producción
y suministro de combustibles debido a la caída de la demanda, ¿no? Y también había que cuidar el tema de los gastos operativos, ¿no? Y también estamos trabajando de ver cómo continuar optimizando los costos dentro de la compañía, ¿no? Gran parte de lo que hemos venido haciendo es ver de qué ahorros se pueden lograr en varios aspectos. Se introdució mucho el tema de tecnología en la parte administrativa de la compañía, ¿no? Ya se está usando, por ejemplo, estamos usando ante esta situación en la que tenemos gran parte de personal en trabajo remoto, utilizando firmas electrónicas, sistemas que nos permiten la transferencia o el compartir documentación de manera electrónica y ya no usando nada impreso, y eso obviamente está ayudando a optimizar el trabajo interno, ¿no? Y eso también lo tenemos que replicar en otros trabajos ya en las operaciones, en ver cómo continuar buscando esas eficiencias, ¿no? Entonces, en el 2021 esperamos, vemos el tema de incremento de ventas en el mercado interno. Eso obviamente va a traer mayores gastos. La operación de las unidades auxiliares, que como les comenté, esto va a iniciar antes de las unidades de proceso que se prevén para finales de noviembre. Las unidades auxiliares van a comenzar en este semestre, con lo cual hay gastos operativos en los que tenemos que incurrir. Luego los programas de mantenimiento y seguridad en todas nuestras instalaciones, que es fundamental. Esto para poder asegurar la plena operación de cada una de las instalaciones de Petroperú, ¿no? Y poder asegurar el abastecimiento de combustibles, el desarrollo de estrategias comerciales en estaciones de servicio, el cambio de nueva identidad, los trabajos en las estaciones de servicio, bueno, la nueva refinería de Talara, donde estamos trabajando en el entrenamiento de nuestro personal. Esto es fundamental, porque la nueva refinería de Talara está trayendo una tecnología que no tenía y no utilizaba Petroperú, con lo cual tenemos que poner a nuestro personal a un nivel de capacitación para que nos pueda asegurar la operación óptima de la nueva refinería. Para esto se ha trabajado fuertemente en capacitación al personal que va a trabajar en la refinería, al nuevo personal que también estamos incorporando, ¿no? Y estamos capacitando. Y también durante el primer año vamos a tener a una empresa que va a estar acompañándonos para poder asegurar el trabajo óptimo de esta refinería, ¿no? Esto es muy importante porque de ahí en adelante, luego del año, va a ser nuestro propio personal que va a tener la responsabilidad de operar esta importante infraestructura que va a ser clave dentro de las operaciones de Petroperú, ¿no? Sobre todo porque va a poder dinamizar el sector de hidrocarburos, atrayendo nuevas inversiones en Talara. Hay muchos lotes que están por terminar en los próximos 5 años, ¿no? Y probablemente haya nuevas inversiones. Nosotros como Petroperú estamos interesados y ya lo hemos manifestado nuestro interés en participar en estos lotes de Talara que están por terminar, porque son muy importantes para nuestra refinería, ¿no? Y también continuar fortaleciendo nuestras relaciones con los grupos de interés en las distintas operaciones que tenemos a nivel nacional, ¿no? Sobre todo en Talara y en la zona del oleoducto, donde, como les he comentado, vemos pues que hay mucho todavía por hacer, ¿no? Se busca principalmente el apoyo de las empresas, de parte de las comunidades. Nosotros lo hacemos en la medida que podemos, pero acá es importante el rol que tiene los distintos niveles del Estado, ¿no? Ya sea los gobiernos locales, los gobiernos regionales y el gobierno nacional a través de los distintos ministerios, donde hay bastantes proyectos que se deben desarrollar en varios lugares, como por ejemplo el plan de cierre de brechas que se aprobó el año pasado, que es fundamental para toda la zona del oleoducto. Finalmente, en la última lámina, un poco para mostrarle los resultados, yo creo que esto es un resumen de lo que sucedió en el 2020 y lo que esperamos en este 2021. Sin duda, esperamos un año positivo, a pesar de las circunstancias que aún vivimos, ¿no? Pero vemos que la demanda continúa. Estamos ya por terminar el tema de nuestra construcción de la refinería de Talara e iniciar su operación hacia fin de año, y continuamos con los trabajos de optimización dentro de Petroperú, que esto yo creo que va a ser fundamental para poder lograr tener mayor eficiencia, ¿no? Porque esto es algo que generalmente se cuestiona Petroperú, ¿no? Lamentablemente muchos
Muchos privados cuestionan a una empresa del Estado porque la ven como una empresa burocrática, lenta, y eso es algo que nosotros como Petroperú tenemos planteado desde siempre, el demostrar que es todo lo contrario, que desde una empresa del Estado se puede manejar eficientemente, podemos salir a competir con las otras empresas en igualdad de condiciones, y para eso nosotros tenemos que ser muy exigentes entre los equipos, buscar estas optimizaciones que nos permitan salir adelante, buscar innovación, que también es importante. Necesitamos innovar en nuestros procesos, en procedimientos operativos, procedimientos administrativos, en fin, una serie de actividades que tenemos que realizar. Un último tema que quería mencionar, que no lo tenemos en la presentación, pero es importante que lo tengan en cuenta, es que a partir de diciembre del 2020, el Ministerio de Energía y Minas nos designó como administrador temporal de la concesión del sistema de distribución de gas natural en las regiones Arequipa, Moquegua y Tacna, ¿no? Esta es una concesión de distribución de gas natural que tenía otro operador que decidió dejar la concesión, y con el fin de asegurar la continuidad del servicio a todos los consumidores en estas regiones, se ha designado a Petroperú para que continúe continúe y asegure la atención de estos consumidores, además que también buscar nuevas conexiones que venimos trabajando con el Ministerio de Energía y Minas, y con los recientes cambios en la reglamentación del FICE, vamos a buscar conectar a más población en estas regiones para que puedan beneficiarse con el gas natural, ¿no? Que es un gas que se produce localmente y que no tiene el impacto, por ejemplo, como vemos en el tema de GLP o combustibles, ¿no? Y para este proyecto, este es un proyecto especial, no aparece dentro de los resultados financieros de Petroperú, se mantienen en cuentas aparte y tenemos que rendir cuentas también al Ministerio porque se nos ha asignado un presupuesto específico, y este es un tema que estamos reportando regularmente y periódicamente, al Ministerio de Energía y Minas para poder demostrar qué cosas venimos haciendo, cómo va la operación de esta concesión, ¿no? Que viene trabajando sin ningún tipo de interrupción, ¿no? Y asegurar el abastecimiento a los actuales consumidores, que estamos hablando más de 12.000 residencias conectadas en estas 3 regiones, pero que tenemos el objetivo de continuar conectando más viviendas para que sigan beneficiándose del gas natural que se produce en el país, ¿no? Entonces, quería también comentarles sobre este proyecto que es importante y que vamos a estar también, cuando lo consideren, informarles para que vean qué es lo que venimos haciendo con este encargo especial que nos ha dado el Ministerio de Energía y Minas por un periodo de 3 años, ¿no? Luego se verá el Ministerio de Energía y Minas si es que hay otra empresa interesada, y si no, bueno, nosotros podemos continuar con esa operación. Esto es lo que quería informarles respecto al presupuesto del 2020 y las proyecciones que tenemos para el 2021. Muchísimas gracias, señor presidente, y a los demás congresistas de la comisión. Muchas gracias. Vamos a llamar a los señores congresistas que puedan solicitar la palabra a través del chat para sus preguntas o comentarios. Señor presidente, no puedo registrar por el chat. No sé, parece que es un poco problema con la plataforma. No carga el chat. Pediría la palabra, por favor. Congresista Osea Yucra, tiene la palabra. Muy amable, Luego, señor Lisana presidente. Santos, presidente, no se puede por la plataforma. Ya, primero, en orden. Ya está anotado, congresista Lisana. Primero, a ver, congresista Osea Yucra, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente.
de todas maneras, por su intermedio, saludar al presidente de Petroperú, al señor Eduardo Guevara. Informar también que el día de hoy en la región sur se está realizando un paro de los transportistas de carga pesada, quienes en este momento están protestando pues por la subida de los precios de los combustibles, señor presidente. Y es justamente en ese sentido que pido al presidente Petroperú nos pueda explicar a qué se debe esta subida de los precios de los combustibles y si sigue vigente realmente pues la franja de los precios para los combustibles. De otro lado, también mencionar que Petroperú está en una encrucijada, por ejemplo, porque tiene un oleoducto muy antiguo, ¿no? Con serios problemas operativos, con permanentes denuncias, además de derrames. Y justamente en ese sentido, señor presidente, preguntar cuáles son o qué medidas, mejor dicho, se ha adoptado para poder prevenir las roturas de los oleoductos norperuanos, señor presidente. En eso también quisiera hacer unas preguntas adicionales respecto a lo dicho. Por ejemplo, ¿cuál sería la deuda que tiene Petroperú, por ejemplo? Si es que se considera que Petroperú está sobreendeudada. ¿Cuál es el avance de la refinería Talara al día de hoy y cuándo se pronostica que se va a culminar esta obra tan importante para nuestro país también, señor presidente? En los 2 últimos años, ¿cuántos derrames? También es preocupante esta cifra de petróleo se ha producido en el oleoducto norperuano, señor presidente. Pues con estas cifras a veces se pueden tomar algunas referencias para poder objetar, o mejor dicho, para poder prevenir, ¿no?, algún posible derrame al futuro, o sea, viendo las pertinencias y preveyendo que no suceda de alguna manera contingencias, entre otras cosas. ¿Quién se debería beneficiar o sea, mejor dicho, quién es el que se logra beneficiar con estas roturas, señor presidente? ¿Cuál es la cantidad de petróleo que se produce en el Perú tras estas cosas y cuál es su demanda interna total en el Perú? También es importante saber, señor presidente. Por otro lado, ¿cuándo se ha también incrementado el precio del petróleo en el último año? Pues de verdad que las subas y alzas del combustible a nivel nacional son bastante preocupantes, señor presidente. Y también tal vez dar alguna referencia sobre cuáles son las principales inversiones que ha programado Petroperú para el año 2021 y también si es que podría puntualizar cuál es el monto de estas inversiones. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Ojeda Yucra. Tiene la palabra, señor Eduardo Guevara, para poder responder o comentarios, congresista. Perfecto. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias también al congresista. Señor Eduardo Guevara, tiene la palabra para poder responder o comentarios. Gracias. ¿Me escucha? Ya. Sí, como le decía, muchas gracias, señor presidente, y también al congresista Ojeda Yucra, porque creo que ha traído a la mesa varios temas muy, muy importantes que es importante poder informar, ¿no? En cuanto al tema del paro de transporte, este es un tema que nosotros hemos estado haciendo seguimiento. El tema del precio de los combustibles es un tema importante, conocer cómo se vienen estableciendo estos precios. En primer lugar, nosotros hoy ya estamos importando los combustibles, ¿no? Y para poder establecer los precios, consideramos lo que implica para Petroperú traer estos combustibles importados y colocarlos en el país, ¿no? Todos los costos que ello implica, y para eso tenemos que ver el mercado donde nosotros adquirimos principalmente el combustible, ¿no?, que es en Estados Unidos, en el Golfo. Y esos valores, si los vemos, por ejemplo, en el año 2020, tuvieron una caída importante en la época del COVID, lo cual impactó de manera muy importante en los precios, ¿no? Y nosotros, en ese caso, también nos impactó porque habíamos comprado, por ejemplo, el combustible que se había importado a precios pre-COVID, ¿no?, precios más altos. Eso nos impactó de manera importante y el traslado de los nuevos precios, o sea, las reducciones, se hicieron inclusive de manera progresiva, no de golpe, porque eso iba a impactar de manera importante en Petroperú. Luego, cuando se vienen las subidas, y esto lo hemos visto en la última parte del año,
También eso obviamente nos ha impactado porque estamos comprando más caro, ¿no? Y esto y esto se ve reflejado obviamente en los precios, que hemos tratado de ver cómo controlar esto y evitar pues que haya unas subidas tan abruptas, pero lamentablemente estamos viendo que a nivel mundial los precios internacionales continúan subiendo, ¿no? Hay una demanda muy importante, lo cual está afectándonos, ¿no? Lo que sí estamos haciendo es viendo alternativas, por ejemplo, a través de nuestra Petrored, las estaciones de servicio que están afiliadas a Petroperú, ¿no? Si se ven, son las que tienen los precios más competitivos, ¿no? Y estamos viendo también algunas optimizaciones. Tenemos una tarjeta de flota que permite también tener alguna optimización en los precios. Esto es algo que venimos trabajando y vamos a estar siguiendo también cómo evoluciona el tema de los precios. En cuanto al tema del fondo de estabilización, que también lo preguntaba el congresista, es importante que a partir de abril del año pasado se aprobó el retirar del fondo de estabilización tanto al diésel como al GLP, ¿no? Entonces ya no existe el fondo de estabilización actualmente para los combustibles. Por lo tanto, es los precios que estamos aplicando es de acuerdo a los precios internacionales. Este año ha subido más o menos en noviembre de 2020 a febrero del 2021. El aumento de los precios internacionales ha sido, sobre todo el crudo, ha sido aproximadamente el 48% en aumento, ¿no? Lo cual obviamente hace que lo que estamos comprando internacionalmente es mucho más caro, ¿no? Entonces nos está impactando a Petroperú. Adicionalmente es el tipo de cambio. El tipo de cambio lamentablemente ha seguido subiendo y estamos nosotros, el producto que estamos importando lo compramos en dólares, ¿no? Entonces, y lo estamos vendiendo en soles. Y eso tiene un impacto importante. El otro tema que preguntaba el congresista era relacionado con el oleoducto norperuano, en la situación respecto a derrames y la antigüedad, ¿no? Efectivamente, han habido una serie de derrames importantes en los últimos 10 años, ¿no? Muchos ocasionados por terceras personas que lamentablemente no han podido ser identificados a pesar de las denuncias que ha estado haciendo Petroperú. Pero lo que quiero comentarle es que en los últimos años se ha venido trabajando en el mantenimiento y en la mejora de la seguridad del oleoducto. Nosotros tenemos un proyecto de inversión que se ha venido ejecutando en los últimos años, que es de aproximadamente 180 millones de soles, en el cual se está mejorando la tecnología y muchos aspectos operativos del oleoducto, ¿no? Que incluye, por ejemplo, la instalación de válvulas automáticas, ¿no? Que debieron haberse completado o ejecutado en gran parte el año pasado, pero lamentablemente por el COVID, ¿no? Y obviamente con el temor que había de las comunidades por el tema sanitario, ese proyecto no se ha podido ejecutar durante el año pasado. Este año hemos reiniciado ese proyecto, es un proyecto que estamos trabajando, obviamente poco a poco, porque todavía las comunidades hay que dialogar con ellos porque en algunos casos todavía tienen cierto temor. Perdón. Respecto al tema del COVID y la presencia obviamente de foráneos, ¿no? Que eso es lo que lamentablemente estamos viendo. Pero bueno, en cuanto a los proyectos para mejorar el oleoducto, como le digo, este es un proyecto que está en ejecución. Hoy día los problemas que venimos teniendo en el oleoducto no son ocasionados por Petroperú, ¿no? En cuanto al nivel de transporte en el oleoducto, hoy día tenemos a un solo productor que está produciendo 10.000 barriles diarios, ¿no? No es suficiente. Nosotros para tener cubrir los costos y poder tener alguna utilidad en ese oleoducto deberíamos transportar cerca de 40.000 barriles diarios. Hoy día no lo estamos haciendo. Como le digo, hay un solo productor. Esperamos pronto, quizás en junio, ya estar en el 192. Podremos sumar 12.000 barriles diarios más.
Hay otro productor que esperamos que también inicie operaciones, que podría sumar más producción. El lote 8, lamentablemente Pluspetrol ha salido, ahí también hemos perdido parte de producción. Esperemos que se tome una definición sobre ese lote para ver qué futuro se le puede dar, pero es importante para nuestro oleoducto porque eso no solamente beneficia a Petroperú, sino beneficia a la región, porque va a obtener ingresos vía canon, que es importante que se pueda destinar a las actividades que se realizan en el cierre de brechas a lo largo del oleoducto. En cuanto a la refinería de Talara, la nueva refinería de Talara, hoy ya estamos en un avance de aproximadamente 94%, ¿no? Como había mencionado en la presentación, debemos ya tener iniciada toda la refinería, la operación, en noviembre de este año, 2021, ¿no? Las inversiones comprometidas para este año están en 770 millones para el proyecto de la nueva refinería Talara, ¿no? Acá es importante también precisar que el monto de inversión de esta refinería está cerca a los 5.000 millones de dólares. Este es el monto de inversión que se tiene para la refinería, ¿no? Hay otros números que siempre se viene diciendo, pero es importante aclararlo, ¿no? Este monto aumentó en 300, pasamos de 4.700 a cerca de los 5.000 millones debido al impacto que ha tenido el COVID. Como le digo, el COVID ha hecho que tengamos que parar la construcción de la refinería y hayamos tenido que revisar los plazos, ¿no? Y además aumentar todo el tema sanitario, de seguridad sanitaria, dentro de la refinería para la cautela de los trabajadores que están trabajando en esta importante obra, ¿no? Luego, adicionalmente, en cuanto a inversiones que venimos realizando en Petroperú para este año, es un total de 1.020 millones de dólares, de los cuales 770 están destinados a la refinería de Talara, ¿no? Pero adicionalmente, como estábamos explicando en la presentación, tenemos otros proyectos que son la planta de ventas de Niniacaca en Pasco, la planta de ventas en Puerto Maldonado, en Madre de Dios, el nuevo terminal de Hilo en Moquegua, ¿no? Y también estamos en el proyecto de la nueva planta de ventas en Pucallpa, ¿no? Y eso, digamos, son parte de los principales proyectos que venimos ejecutando en adición a lo que implica la nueva refinería de Talara y en el caso del oleoducto. Ahora, en cuanto a producción, como decíamos, hoy día en la selva solamente son 10.000 barriles, pero hay que sumarle hoy día poco más de 20 y pico mil barriles en Talara, ¿no? Con lo cual, hoy día la producción que estamos viendo a nivel nacional es muy pequeña, ¿no? Cuando tengamos la nueva refinería, esta es una refinería que va a tener una capacidad de producción de 95.000 barriles diarios, ¿no? Entonces, nosotros vemos con mucho optimismo que los yacimientos que existen, tanto en Talara, que algunos contratos, como le mencionaba, están por terminar, y también la producción potencial que hay en la selva peruana, que puede ser transportada por el oleoducto, podría contribuir mucho en alimentar la nueva refinería de Talara, ¿no? Es un poco los temas. Hay información que preguntó el congresista sobre el número de derrames. Le podemos alcanzar también por escrito esa información, ¿no? Para que puedan tener ese detalle. Muchas gracias. Gracias. Congresista Lizana Santos, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. ¿Se me escucha? Sí, claro. Fuerte. Muchas gracias, presidente. Mi saludo a los colegas congresistas y a vuestro invitado. Yo quería preguntarle sobre el tema de responsabilidad de Petroperú y de las empresas que trabajan para Petroperú. Responsabilidad social que no se nota, solamente vemos responsabilidad social de quienes trabajan en Petroperú.
quienes se dan la gran vida en Petroperú, pero quienes están al lado, por ejemplo, en Talara, por todos lados ves zancuditos sacando petróleo, por todos lados tienen gas, tienen todo, pero los talareños, algunos pueblos como Cabullar, ni siquiera tienen electrificación. Los postes de alta tensión que van a estos perforadores, a estas cosas, pasan por en medio de los colegios, pero sin embargo no tienen luz eléctrica los pueblos, no tienen agua, no tienen agua, no tienen salud, ¿no? Y cuando los regalan una canasta de Petroperú, unas cuantas galletitas, unas cuantas fruguitos ahí como para disimular. Entonces responsabilidad social en Petroperú no existe. O si me voy a lo largo y ancho del oleoducto norperuano, yo soy del Abra de Purcuya, exactamente del cuello de Purcuya de Huarmaca. ¿Cuánto daño nos hizo Petroperú ahí? O en todo caso, nosotros nunca nos opusimos porque es un proyecto nacional, pero sin embargo, de los desmontes para dar y poder poner a tu todos nuestros bosques, las quebradas, nacientes de agua, ahora son nulas, están ceros. ¿Por qué? Porque Petroperú botó la tierra hacia las quebradas, vinieron fuertes y el fenómeno del 83 y el 98 que nos mataron, dejaron solo pequeños despañaderos por todo lado. O sea, no tenemos vida nosotros. Y eso, Petroperú no ha hecho absolutamente nada por solucionar ese problema. Y en realidad para nosotros, así como congresistas de la República, Petroperú nos ha hecho un enorme daño y es un gran enemigo ahí en esta zona. Pero ahí estamos, por ser un proyecto nacional, en realidad. Lo dice un congresista de la República, incómodo por la realidad existe. Siquiera antes nos engañaban con un cuadernito, tu amigo el oleoducto. Ahora absolutamente nada, absolutamente nada. Sendero Luminoso le hizo mucho daño al oleoducto peruano, justamente en la zona de Porcuya, ¿no? Justamente por ahí, porque hay ese resentimiento social. Entonces Petroperú no cumple a cabalidad como deberíamos. Ese es un primer punto, presidente. El segundo punto, que quisiera que se me escuche, y ¿cómo piensan ustedes, ¿aló? ¿Se me escucha, presidente? Sí, se escucha. Sí, se escucha, congresista, continúe. Sí, disculpe. ¿Cómo piensa Petroperú de la refinería de un contrato natural que se tuvo por 3.000 millones de soles o de dólares, 3.000 millones de dólares? Ahora supera los 7.000 millones. Supera los 7.000 millones de dólares. ¿Cómo hicieron? ¿Qué? No se sometieron a las reglas peruanas, que los informes de Contraloría, porque para hacer un agüita potable, cuando te pasas del 15%, 25%, hay que estar por la Contraloría haciendo informes. ¿Cómo hicieron esto? Y cómo, porque tenemos conocimiento que del abastecimiento nuestro, de nuestras reservas, no vamos a poder abastecer a esta refinería. ¿Cuál es el plan de Petroperú para poder recibir petróleo de Ecuador, no sé de dónde? En realidad, ¿cuál es el plan que se tiene, ¿no?, para poder solucionar este inconveniente? Y el último punto, presidente, es sobre el tema del gas natural que hay en Piura. Se va a explotar entre Paita y Sechura, en la Tortuga exactamente, el gas ahí. ¿Cómo han planteado como Petroperú poder por lo menos tener como visión darle al centro poblado donde nace el gas, que es ahí en la Tortuga, o salvo que estén trayendo de Talara, lo que nos ha comentado últimamente el señor representante de Petroperú? ¿Cómo es la solución? Porque en Piura, en realidad, es la productora. Usted vaya, señor presidente, usted de Cajamarca, presidente, eche gas en Chiclayo, le cuesta 35 soles menos, perdón, le cuesta 15 soles menos por 100 soles que echa de gas, le cuesta más o menos que echar en Piura. En realidad, si tú echas 100 soles llenas tu tanque, echas 85 soles, llenas tu tanque en Chiclayo. Te vas a Piura, con los 100 soles no te alcanza para llenar tu tanque. O sea, 15 soles más, 17 soles más cuesta en Piura. El productor del gas. Entonces, no entiendo en realidad.
Digo, a veces seré tan bruto que no entiendo tanto las cosas que pasan en el país, ¿no? Entonces yo creo que nos deben dar respuesta nuestros representantes. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el señor Eduardo Guevara para poder responder o algún comentario. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias también al congresista Santos Lizana. Sobre el tema de responsabilidad social que mencionaba, yo creo que es un tema que quiero ver. O sea, nosotros sí tenemos un trabajo importante que estamos realizando, responsabilidad social. Quiero ver este tema, la zona de Porcuya, que él menciona muy bien, ¿no? Para poder ver el tema y poder comentarle. Esto lo podemos hacer luego coordinado con el congresista, ¿no? Luego, sobre la refinería, yo creo que este es un tema muy importante para poder aclarar. Ya lo había comentado cuando a una de las interrogantes del congresista Yukram, ¿no? En primer lugar, el monto total de la inversión de la refinería de Talara, estamos hablando de la obra, es 5.000 millones de dólares. Esto lo hemos financiado con emisión de bonos y financiamientos que hemos obtenido. Los intereses por estos financiamientos son 750 millones de dólares, ¿no? Con lo cual, el costo de inversión más los intereses son 5.750 millones de dólares. No estamos hablando de 7.000 ni de 10.000 millones de dólares como en algunos sitios se ha mencionado. Eso en primer lugar quería aclarar. Y también agregar, inclusive, que antes teníamos una inversión prevista de 4.700 millones. Debido al COVID, esto ha cambiado porque el costo ha aumentado debido a la paralización, al hecho de que los contratistas van a tener que permanecer mucho más tiempo, ¿no? A lo que originalmente estaba previsto, ¿no? Esto creo que es un impacto que no solamente lo tiene Petroperú, lo tiene cualquiera que haya estado ejecutando proyectos de inversión en plena pandemia, ¿no? O antes de la pandemia y que se vieron afectados. Respecto a los controles, y esto también es muy importante y también para nosotros, efectivamente Contraloría tiene un rol muy importante para fiscalizar lo que venimos haciendo nosotros. Nosotros tenemos ahí un control concurrente respecto que hace Contraloría, en el cual estamos ante todos los requerimientos de información de este proyecto que nos ha venido acompañando. Hemos estado entregando información, ellos han estado solicitando más aclaraciones y se les ha proporcionado y están haciendo ese trabajo, ¿no? Obviamente, si hubiera algo, nos lo comunican y nosotros tenemos que aclarar o corregir o lo que corresponda, ¿no? Y yo creo que ese es un rol muy importante, ¿no? Pero también creo que el congresista también mencionaba en algún momento el proyecto tenía un valor de 3.000 y pico millones, ¿no? Hoy estamos en un monto distinto. También es que han habido algunos impactos en el proyecto. Uno era el COVID, otro tema fue lo relativo a las unidades auxiliares, que recién se definió en el año 2018, ¿no? Hemos tenido, y eso ha impactado también en los tiempos del proyecto y en los costos, ¿no? Entonces, creo que es importante tener esa información. Inclusive podemos alcanzarles información por escrito de ese detalle, ¿no? Del monto de inversión, como ha ido creciendo y los impactos, ¿no? Ahora, en el último tema respecto al gas natural en Piura, ¿no? Y ahí creo que es importante aclarar, hoy día Petroperú no es productor de gas natural, ¿no? Tampoco tenemos a cargo la distribución de gas natural en la región de Piura. Como lo mencioné al final de la presentación, hoy día somos el administrador temporal de la concesión de Arequipa, Moquegua y Tacna, ¿no? En Piura hay otro concesionario, hay otros productores que están produciendo gas natural, ellos lo están comercializando, ¿no? Pero no tenemos ninguna vinculación con el precio, ¿no? Yo creo que al igual que la población en la región de Piura, nosotros vemos con mucho interés que ya vemos que están trabajando las obras de la red de distribución de gas natural para Piura, ¿no? Y eso esperemos pues que resulte beneficioso para la región, porque como bien dice el congresista, Piura produce gas natural, ¿no?
Y es importantísimo que Piura pueda tener los beneficios de ese gas natural que se produce en su región. Eso es lo que quería comentar, señor presidente. Gracias, amigo Eduardo. Tiene la palabra el congresista Barrio Nuevo Romero. Gracias, presidente. Gracias. Por su intermedio, saludar al señor Eduardo Guevara, presidente del directorio de Petroperú. Como lo dijo él, de que tal vez el tema del presupuesto ejecutado del año 2020 y el presupuesto de apertura para el año 2021, como está en el punto de agenda, no ha sido tocado con esa precisión, toda vez que no es un presupuesto público. Pero, sin embargo, quiero aprovechar de la última lámina de su exposición que ha hecho sobre el Estado por resultados. Si revisamos el Estado por resultados, vemos de que hay una pérdida de este Estado por resultados en $1.000 de millones de dólares americanos. Entonces, me gustaría que pueda hacernos una mayor exposición a este punto. Si vemos sus ingresos por ventas, real, tenemos de 3.045.000 millones, y no sé si se refiere al debe ser presupuestado de 5.754.000 millones. Entonces, me gustaría que nos haga una mayor explicación sobre este estado por resultados y, de ser necesario, con unas notas aclaratorias correspondientes. Si nos vamos a resultados, se tiene de este estado por resultados pérdida de 67.000 millones, si no me equivoco, de dólares americanos, cuando en realidad estaba presupuestado una utilidad de 57.000 millones de dólares para el año 2020. Y nos gustaría también saber cómo va esto para el año 2021. Y si vemos ese enfoque, la razón de existir es pues que se tenga utilidades. Algo está fallando, o no está funcionando el tema del personal, o estamos siendo ineficientes, o estamos, bueno, algo, si lo damos un enfoque privado. Entonces, me gustaría ver eso. No tiene sentido de existir, caso contrario, de existir Petroperú si va a tener pues pérdidas, ¿no? O me equivoco, me gustaría el sustento. Y seguramente, presidente, también aprovechar que para el tema presupuestal con mayor precisión, yo voy a pedir de que al ministro de Economía se le invite para que él sí nos pueda explicar sobre la asignación presupuestal para este sector con mayor precisión, que tal vez es competencia del ministro de Economía y Finanzas, ¿no? Sin embargo, repito, este estado por resultados, quisiera una mayor explicación del señor Eduardo. Muchas gracias por la respuesta del señor Eduardo y gracias, presidente. Gracias, congresista. Señor Eduardo Guevara, tiene la palabra para poder responder o algún comentario al congresista Barrio Nuevo Romero. Gracias, señor presidente, y gracias al congresista Barrio Nuevo Romero por la pregunta, porque creo que es interesante, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el congresista Romero de que hay que mirar a Petroperú, a pesar de ser una empresa del Estado, hay que tratarla como una empresa privada, ¿no? Tiene que ser como cualquier empresa, accionista de cualquier empresa privada, hay que exigir resultados y tiene que tenerlos, ¿no? Si no, como bien dice, hay que ver qué falla, qué está fallando y hacer las correcciones, ¿no? Ahora, si vemos los resultados hasta el 2019, hemos tenido utilidades, ¿no? El 2019 ha sido por encima de los 100 millones de dólares porque había un mercado, la demanda seguía creciendo, ¿no? La demanda siempre ha ido creciendo, ¿no? La utilidad la demanda iba creciendo y esa es la proyección que había para el 2020, a pesar de que habíamos tenido que cerrar en diciembre la refinería de Talara y implicaba que tendríamos que importar más producción, ¿de acuerdo? A pesar de eso, las proyecciones para el 2020, como se ven en el estado de resultados, pensábamos, y obviamente siempre esto es conservadoramente, es llegar a una utilidad neta
de 57 millones de dólares. Lo que cambió, y creo que esto no es secreto para nadie, fue el impacto de la pandemia, ¿no? La pandemia fue un impacto importantísimo para nosotros, ¿no? Que ha impactado en los resultados de Petroperú. Como les digo, a partir de que comenzó la pandemia, 16 de marzo del 2020, hace exactamente un año, hasta más allá de julio, la economía estuvo totalmente parada. Nadie consumía combustibles. Esto no estaba en ningún presupuesto. Esto es lo que le pasó a toda la economía. Hoy día vemos, y ustedes también lo saben, hay muchas empresas, pequeñas, medianas, que han tenido que reducir personal, cerrar, ¿no? Nosotros hemos tenido que continuar. O sea, si hubiera sido una empresa probablemente 100% privada, probablemente algunas instalaciones las hubiera parado por completo. Pero nosotros teníamos que asegurar el abastecimiento de combustibles a nivel nacional. Esa es una de las prioridades dentro de los objetivos que tiene Petroperú. Y esos son gastos que tenemos que asumir. Teníamos que tener, por ejemplo, el oleoducto operativo. ¿Por qué? Porque habían empresas petroleras que estaban produciendo, aunque sea una. Pero teníamos que mantener ese oleoducto operativo. Ese oleoducto operativo, con todo lo que ha pasado en el 2020, nos ha representado una pérdida de 35 millones de dólares. Pero teníamos que continuar operando ese oleoducto. Quizás esa es una discusión que habría que ver cómo podemos hacer para que haya más producción en la selva, podamos transportar más crudo, y que ese oleoducto no esté a pérdida, que sea un oleoducto que le podamos sacar el jugo, que beneficie no solamente a Petroperú, ni a las empresas que están en esa zona, sino que sobre todo beneficia a la región, donde vamos a tener gente trabajando en esos lotes, ¿no? Y va a haber el retorno vía canon, ¿no? Otro tema importante es, y lo menciona el congresista, ¿no? ¿Cómo vemos lo que viene el siguiente año, ¿no? Para el 2021 hemos hecho una proyección de una utilidad neta de 93 millones de dólares, ¿no? Y solamente para poder darles un avance de lo que estamos viendo en este primer trimestre, en enero del 2021 hemos tenido una utilidad neta de 31 millones de dólares, ¿no? Eso es importantísimo para nosotros y como lo que vemos en la proyección, lo que habíamos presupuestado, inclusive si comparamos el resultado de enero del 2021 versus lo que nosotros habíamos presupuestado, la utilidad neta presupuestada era 14 millones de dólares, el resultado ha sido de 31 millones de dólares, el doble, más del doble de lo que esperábamos. Entonces, estamos viendo que las cosas están mejorando. Sin duda, como dice el congresista Barrio Nuevo, es importante y siempre tenemos que ver dónde mejorar. O sea, no podemos quedarnos satisfechos solamente con esta utilidad de enero, porque probablemente al siguiente mes, por ejemplo, ¿qué ha pasado en febrero? Estuvimos en cuarentena en muchas regiones, casi un mes fuera. Nuevamente la economía se paró y eso también ha tenido un impacto, ¿no? Este mes veamos cómo van mejorando las cosas en la medida que ya tenemos la vacuna, que también es muy importante. El impacto de la vacuna obviamente nos va a ayudar a reactivar muchas cosas, como lo estamos viendo a nivel mundial. Una de las razones por las cuales están subiendo los precios de los combustibles y el crudo a nivel mundial es por la vacuna. Ya saben que hay una solución para esta enfermedad, y entonces los que están metidos en este negocio están viendo, bueno, va a aumentar la demanda por los combustibles, es probable que suban los precios. Pero quiero volver a insistir con lo que dijo el congresista. Acá la misión principal y el objetivo que tiene tanto el directorio de Petroperú como la administración de Petroperú es manejar esta empresa de manera eficiente. No tiene sentido tener una empresa del Estado que no se maneje de manera eficiente. Si no, como dice el congresista, mejor la cerramos. Pero el objetivo, como le digo, que nos estamos planteando es llegar a 48% de la cuota de mercado. La utilidad neta que nos hemos presupuestado es 57 millones de dólares. Tenemos que seguir. Tenemos que terminar la refinería de Talara. Noviembre tiene que estar operando. Entonces, tenemos que plantearnos esos objetivos para poder concluirlos. Y en el camino
ser exigentes internamente, ver cómo seguimos optimizando, qué podemos seguir mejorando para que esa rentabilidad pueda continuar siendo aún mayor, ¿no? Entonces, ese es un trabajo permanente y por eso quiero agradecerle al congresista Barrionuevo por la pregunta, porque ha sido muy importante para poder explicar un tema que para nosotros es vital, el transmitir el mensaje que queremos que esta empresa sea eficiente, que funcione como cualquier empresa que vemos, que esas grandes empresas que vemos acá en el país, privadas, ¿no? Que se manejan de manera óptima, y si no funcionan, hacen los cambios. Bueno, lo mismo queremos en Petroperú, queremos tener cambios importantes que estamos trabajando para salir a competir y crecer, seguir creciendo y tener una empresa que opere de manera óptima, que el oleoducto pueda operar de manera óptima. Tenga una refinería que lo que va a hacer que vengan empresas a decir: vengo a invertir en producir petróleo porque al costado tengo la refinería de Talara. Tenemos por lo menos 5 o 6 lotes en Talara que están por terminar en los próximos 5 años. Los futuros inversionistas lo que van a pensar es: quiero invertir en esos lotes porque le voy a vender a la refinería. Igual nos va a pasar con los lotes de la selva. Y por eso es importante el trabajo eficiente que tenemos que exigir dentro de Petroperú. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra congresista Inga Sales. Congresista Inga Sales. No encontrándose presente en la sala. Tiene la palabra el congresista Meléndez Celis. Inga Sales, presidente. Congresista Inga Sales, tiene la palabra. Sí, presidente, quería hacer la consulta. Presidente, quería hacerle la consulta referente a los planes de remediación en la selva. ¿Cómo va el avance y cuál es el presupuesto de los mismos? También le quería consultar referente al oleoducto norperuano. El tema, había un convenio con las Fuerzas Armadas para la custodia del mismo. Quería saber cómo anda ese convenio y cuál es el plan para la custodia y sobre todo la prevención de las rupturas que se habían dado de los derrames que habían ocasionado justamente estas rupturas en el oleoducto. Y también de igual forma, cómo va, sé que han tenido paralizaciones, pero ¿para cuándo está programado el reinicio de sus actividades para el mejoramiento del oleoducto norperuano? Y otra consulta relacionada a la refinería de Talara. Le consultaba que se había hecho una inversión no hace mucho en la refinería antigua. Quería saber cómo va a quedar la refinería antigua, ya que con la nueva va a tener una producción de 95,000 barriles por día. La antigua, ¿cómo quedaría? Esa le quería hacer la consulta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra señor Eduardo Guevara para poder responder o comentario al congresista Inga Sales. De acuerdo, gracias, señor presidente, y también gracias al congresista Inga Sales. Respecto a los distintos temas que he preguntado, en primer lugar, en cuanto a planes de remediación, hoy día nosotros tenemos zonas donde hemos estado trabajando, donde han habido hace años cortes del oleoducto y son los trabajos que ya se han ejecutado. Hoy día no tenemos esa situación, ¿no? No sé si de repente el congresista se puede estar refiriendo a los planes de remediación respecto al ex lote 1AB o alguna otra operación en la selva donde sabemos pues que hay recursos que está destinando el Ministerio de Energía y Minas para poder hacer trabajos de remediación. Probablemente sean esos casos, pero en los casos que ocurra al oleoducto, ¿no? Esos son trabajos en los cuales que si ocurriera una situación donde hay que hacer trabajo de remediación, se trabaja y inmediatamente se entra y se ejecuta, ¿no? Más allá de si tenemos o no presupuesto, acá hay contingencias que tenemos que atacar
Cuando ocurre cualquier situación en el oleoducto, tenemos que entrar de manera inmediata, ¿no? Y creo que eso es un tema importante también de recalcar, que en ocasiones, lamentablemente, hemos tenido algunos problemas para los ingresos, que algunas comunidades no dejan entrar, a pesar de contar con apoyo de la policía, ¿no? Y el no entrar hace que no podamos intervenir, hacer el trabajo de contingencia más rápido, y eso genera un daño mayor, ¿no? Entonces sí creo que sí es importante tenerlo en cuenta. Ahora, en cuanto al oleoducto, como también menciona el congresista, nosotros estamos trabajando y tenemos algunos convenios con algunas entidades, ¿no?, que tenemos que seguir, en los que hemos venido trabajando. Además, también convenios con las comunidades, por ejemplo, para el desbroce y vigilancia del oleoducto, que hemos celebrado varios convenios con comunidades a lo largo del oleoducto, y esto ha ayudado de manera muy importante en los últimos años, y ya por ejemplo, no se tienen situaciones en las cuales se hayan producido derrames por intervención de terceros, ¿no? En cuanto a los convenios, como les decía, tenemos estos convenios tanto con la policía, con el Ministerio del Interior, que se están reactivando luego, porque durante el año pasado se han tenido que suspender obviamente por razones de la pandemia. La policía también ha tenido y el ejército han tenido otros objetivos, ¿no? Pero es importante recordar que el oleoducto es un activo crítico nacional, ¿no? Y como tal, así como sucede con otras infraestructuras que tienen esta calificación de activo crítico nacional, es importante asegurar la continuidad de la operación de estos activos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el oleoducto, una vez que tengamos la nueva refinería de Talara operando, no estuviera operativo, el oleoducto, el crudo que viene de la selva, que no podría ir a la refinería de Talara, vamos a tener que probablemente importarlo, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental. Si queremos que esta refinería opere de manera óptima, necesitamos que el oleoducto opere de manera continua, que los lotes que están en la selva operen también de manera continua. Entonces, es importante trabajar en ese rol de activo crítico. Como le digo, tenemos estos convenios que estamos reactivando con el Ministerio del Interior, estamos viendo algunos proyectos importantes, pero también es importante recordar la importancia de este oleoducto para todos, ¿no? Y en cuanto al mejoramiento del oleoducto, como lo habíamos comentado también, hay una inversión de aproximadamente 188 millones de soles que se viene ejecutando hace ya algunos años. El año pasado no pudimos hacer gran parte de los trabajos debido a la pandemia, ¿no? Pero ya este año se están reiniciando los trabajos, por ejemplo, para reemplazar las válvulas. Estamos colocando válvulas automáticas y otras mejoras dentro del oleoducto, que están todas destinadas a asegurarnos la operación segura del oleoducto norperuano. Muchísimas gracias. Gracias. Tiene la palabra el congresista Meléndez Celis. Tiene la palabra el congresista Cayagua Barrientos. Presidente, la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar al invitado. Presidente, quería hacer el conocimiento a todo el país y también al invitado. Son 280.000 microempresarios. Denuncian que desde hace 2 semanas el precio del diésel aumentó a 16 soles, provocando que trabajen a pérdida, toda vez que el precio era de 10 a 11 nuevos soles. Presidente, hoy los precios en el mercado han subido porque no está llegando los alimentos de provincias, pero esto va a empeorar en las próximas horas, presidente, porque el paro es indefinido y no hay ningún tipo de solución. Por eso me he pedido para el invitado que convoque una reunión urgente y que dé solución. Además, presidente, está afectando a los agricultores
que no pueden enviar sus productos al capital y otros así también se afectan en los mercados por la escasez y el aumento del precio, causando una grave afectación a la población más vulnerable y que no pueden permitir en esta situación de pandemia COVID-19. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el señor Eduardo Guevara para responder los comentarios. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, este es un tema que ya lo habíamos comentado un poco al comienzo con las primeras preguntas en relación Tiene la palabra para poder responder o comentario al congresista al congresista Barrientos. Sí, ¿me escucha? ¿Me escucha, señor presidente? Sí se le escucha, parece que, señor Eduardo, solo que el presidente creo que tiene problemas de red. Señor Eduardo Guevara. Sí, voy a pasar a responder la pregunta del congresista. Sí, en relación a la situación de precios, un poco como lo había explicado al comienzo, hoy día estamos viendo que los precios internacionales han subido de manera importante, ¿no? Este es un tema que no solamente implica a Petroperú, hay varias otras empresas que abastecen también de combustibles en el país. A pesar de ello, creo que es importante mencionar que los precios de combustibles en las estaciones de servicio que usan la marca Petroperú, que no son de propiedad de Petroperú, ¿no? En general, en promedio, son las que tienen los precios más bajos, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que es importante tener en cuenta que a través de la red de grifos de Petroperú se ofrecen mejores precios, que es algo que venimos trabajando en incrementar esta red de grifos, pero creo que no hay que perder de vista el hecho de que no somos los únicos jugadores en el mercado. Hay otras empresas que también están compitiendo con nosotros en la venta de combustibles y que también tienen un rol importante, ¿no? Porque nosotros hoy día estamos hablando que tenemos poco más del 44% del mercado. Eso es lo que quería comentar. Señor presidente. Gracias. Tiene la palabra el presidente Meléndez Celis. Presidente, con mucha dificultad por las condiciones climatológicas acá en la selva, en Iquitos. Ojalá que me puedan escuchar bien, presidente. Estoy sorprendido, pero antes que nada, a través suyo, presidente, hacer llegar mi saludo al ingeniero Guevara. Pero estoy sorprendido las respuestas tan simplistas que da el señor Guevara ante el gasolinazo que se ha dado en el Perú. El alza desmesurada de los precios en los combustibles, tanto en la gasolina como en el diésel, hoy afecta directamente a la economía popular, presidente. Y el señor Guevara no es cualquier funcionario, es el presidente de la empresa estatal más grande del Perú. Y le he escuchado atentamente sus últimas intervenciones de que hablar de rentabilidad, hablar de la eficiencia que debe tener el oleoducto norperuano y otras cosas. Cuando hoy los ciudadanos, la economía del transporte está levantando por eso lo que ha sucedido. Hoy, presidente,
están en paro distintas regiones del Perú, entre ellos Loreto. Hoy hay un paro en Loreto. Están cerrados y bloqueados las carreteras. Todo porque ha habido un afecta a la economía. Presidente, yo quiero que nos responda el presidente de Petroperú lo siguiente. Históricamente, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene un fondo de compensación para estabilizar los precios, sobre todo en el tema del combustible, porque nosotros importamos petróleo. Y ahí va mi pregunta, ¿cómo evolucionó el precio de paridad de importación? Eso necesitan saber hoy día los peruanos, que nos diga cómo evolucionó el precio de paridad de la importación del crudo y por qué no implementan la franja de precios para evitar que los precios de combustible hoy día tengan desmesuratorias contra la economía de los pobres y del pueblo. ¿Por qué no están implementando esta franja de precios para evitar que se dé este Congresista Meléndez Celis, creo que tuvo algunos problemas con la señal. Señor Eduardo Guevara, no sé si ha captado las preguntas que... Señor presidente, sí, yo, a pesar de las dificultades que tienen con la comunicación por los problemas que hay en la selva, sí he podido escuchar varios de las interrogantes que ha planteado y preocupaciones que ha planteado el congresista Meléndez, ¿no? En relación al tema de los precios, como ya he mencionado, y creo también se preguntó antes, porque él mencionó el tema del fondo de compensación o el fondo de estabilización de precios de combustible. Como lo había mencionado, este es un tema que no se puede, hoy día no se aplica al caso de diésel y la gasolina, ¿no? Si esto estuviera activo, ¿no? Y de acuerdo a lo que tendrían que definir las entidades responsables del gobierno sobre este tema, tendríamos que aplicar las franjas que menciona, ¿no? Lamentablemente, hoy día eso no está operativo, ¿no? Entonces, no podemos aplicar, no se está aplicando ello. Y por otro lado, en cuanto a los precios al precio de paridad internacional, nosotros estamos de acuerdo a los cálculos que hacemos de los costos en los que incurre Petroperú. Hacemos permanentemente la revisión de estos precios internacionales y calculamos nuestro precio de paridad internacional, ¿no? Y nos mantenemos muy cerca a este precio de paridad internacional, ¿no? Y creo que es importante también tener en cuenta que, como bien lo hemos mencionado antes, es importante manejar de manera también responsable la compañía, ¿no? Sin duda los precios preocupan a todo el mundo, pero hay que ver también lo que está pasando donde estamos adquiriendo los combustibles, ¿no? Que es donde, como mencionaba, los precios lamentablemente siguen subiendo y los combustibles que hoy día estamos usando los estamos importando principalmente. Muchas gracias. Gracias, señor presidente Eduardo Guevara de Petroperú. También quisiera hacer unas dos preguntas puntuales. Específicamente, ¿qué acciones tomarán en el oleoducto norperuano
teniendo en cuenta los múltiples problemas sociales que se han visto en su trayectoria. Y también los combustibles fósiles tendrán una existencia limitada. Petroperú tiene una visión futura al respecto en cuanto a cómo afrontaría tal circunstancia. Esas serían mis preguntas, señor Eduardo Guevara. Gracias, señor presidente. En primer lugar, en relación al oleoducto norperuano, estamos haciendo y retomando un trabajo importante desde el punto de vista social, en cuanto a la relación con las comunidades cercanas al oleoducto, ¿no? Este es un trabajo que durante el 2020 lamentablemente no se ha podido ejecutar como lo hubiéramos esperado. Teníamos un plan muy ambicioso, ¿no? Hemos tenido que orientar nuestro trabajo a otros rubros más vinculados con los temas sanitarios, pero actualmente venimos trabajando en varios aspectos, ¿no? Hemos estado acompañando a las distintas entidades del gobierno en la revisión y aprobación del plan de cierre de brechas sociales a lo largo de las operaciones de las petroleras en la selva, sobre todo en el oleoducto, que es nuestro caso, ¿no? Es un tema que venimos acompañando, venimos haciendo varias actividades que queremos desarrollar durante este año. Tenemos estos convenios con comunidades para la vigilancia y el desbroce del oleoducto. Vamos a trabajar un tema ya veníamos trabajando un tema de obra por impuestos para proyectos de agua en la zona del Morona, ¿no? En cuanto tenemos un plan, una estrategia de alto impacto social, y para este año tenemos un proyecto de 1.4 millones de dólares, ¿no? Además de diversos trabajos que queremos orientar. Por ejemplo, uno de los temas que a raíz del plan de cierre de brechas que se ha aprobado vemos con mucha frecuencia es que existen proyectos que llevan algunas municipalidades que lamentablemente no se pueden ejecutar porque tienen observaciones de parte, por ejemplo, del Ministerio de Economía y Finanzas. Y lo que se necesita ahí es que los funcionarios de estas municipalidades sean capacitados para que puedan diseñar estos proyectos adecuadamente y puedan ser aprobados sin ningún problema, ¿no? Y luego también puedan acompañar la ejecución de estos proyectos y evitar pues que se queden a la mitad, ¿no? O de repente se acabó el presupuesto y no han completado los proyectos, y de luego pedir más presupuesto es mucho más complicado, ¿no? Luego, la pregunta sobre el tema de los combustibles fósiles y su futuro, eso es un tema que nosotros tenemos dentro de nuestro plan estratégico, ¿no? Es claro que poco a poco vemos la evolución importante de las energías renovables o energías más limpias. Por ejemplo, hablemos del gas natural, que se produce en abundancia en el Perú, en Camisea, en Piura, ¿no? Se produce gas natural en abundancia también en Ucayali. Y creo que es un tema donde tenemos que es importante, no solamente como Petroperú, sino en general, es importante impulsar la masificación del gas natural. Es un combustible más limpio, ¿no? Que nos permite hacer la transición a las energías renovables, que es ahí también donde también estamos apuntando como Petroperú. Por ejemplo, nosotros tenemos áreas de terreno donde estamos viendo la posibilidad de desarrollar con socios estratégicos proyectos de energía eólica o energía solar, ¿no? Esto es un tema en el cual estamos viendo muy de cerca y con la idea de incursionar, además también de desarrollar proyectos en nuestras propias instalaciones, ¿no? Por ejemplo, instalar paneles solares que nos permitan usar esa energía y no, por ejemplo, en algunos sitios, en lugar de usar generadores que usen diésel, podamos usar durante horas del día la energía que se obtiene a través de paneles solares o energía eólica, ¿no? Esto es un tema que venimos trabajando, ¿no? Además de explorar otras cosas, como por ejemplo, ya se habla del nitrógeno verde, ¿no? Y otros proyectos que estamos viendo que están desarrollando inclusive empresas similares a Petroperú, ¿no? Como Ecopetrol en Colombia, ENAP en Chile, ¿no? Entonces, es importante continuar con esa visión, no solamente con lo que venimos haciendo hoy día, sino con lo que podemos hacer hacia el futuro.
Muchas gracias. Gracias. Una tercera pregunta. Justo me envía una mala señal el congresista Fernando Meléndez, que no ha respondido cómo evoluciona el precio de paridad de importación y por qué no implementan la franja de precios para evitar que los precios de los combustibles puedan afectar con mayor violencia los bolsillos de los consumidores. De acuerdo. Respecto a la evolución de los precios de paridad, lo que podemos alcanzarle por escrito es cómo ha venido evolucionando este precio de paridad durante el año 2020 y este año, ¿no? Y respecto a la franja de precios, como lo mencioné, esto el año pasado se decidió retirar del Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, tanto al diésel como al GLP. Es por eso que ya no hay franjas de precio que se establezca el gobierno, y en los casos que corresponda, como en este caso, no hay una compensación hacia las empresas productoras o comercializadoras, importadoras de combustibles. Es por eso que no podemos aplicar esa franja de precio en la actualidad. Gracias. Se ha registrado la congresista Pasa Quispe. Tiene la palabra, congresista. Gracias, presidente. Saludar a nuestros colegas congresistas y a nuestros invitados. Buenas tardes. Sí, presidente, en estos momentos la paralización a raíz de este paro de transportistas, presidente, es contundente en la región de Puno, al cual represento, y al igual de todas las regiones de nuestro país. Este paro, presidente, de transportistas está perjudicando las actividades comerciales en la macrorregión sur. Y hace unos días, presidente, la Organización Peruana de Consumidores y Usuarios, OPESU, señaló en una nota periodística del diario Gestión que las empresas de Petroperú y Repsol subieron los precios de algunos combustibles. Justamente este es uno de los puntos del motivo de las paralizaciones de los hermanos transportistas. Ante ello, creemos que Petroperú debe explicar a qué se debe este incremento en el precio de combustibles que está generando justamente esta paralización a nivel de todas las regiones de nuestro país. Pero también, presidente, recalcar que muchas personas que también se trasladan de las diferentes regiones, también tenemos personas que por temas de salud en estos momentos se encuentran prácticamente botadas en la carretera a raíz que han cerrado todos los ingresos. Entonces sería muy importante también que el funcionario, los representantes de Petroperú puedan manifestar debido a qué se debe estos incrementos, peor aún en este tema de pandemia, presidente, en donde todos lamentablemente estamos sufriendo por las inclemencias de este COVID-19 que hasta el momento, presidente, nos ha llevado a una crisis económica en nuestro país. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, congresista. Señor Eduardo Guevara, tiene la palabra para responder o algún comentario. Sí, como habíamos comentado antes, también en otras preguntas, en cuanto a la subida del precio de combustible, quiero reiterar, hoy día la forma como se fijan los precios es considerando el valor, lo que implica para Petroperú importar los combustibles, ¿no? Lamentablemente los combustibles que estamos importando a nivel mundial están subiendo, con lo cual es un costo, ese costo no lo podemos controlar, ¿no? Lamentablemente, y esto se está traduciendo en el aumento de precios, que es algo que estamos viendo de qué manera optimizar y ver que estos precios no puedan continuar subiendo. Esto no es por una arbitrariedad, ¿no? Lo que puedan hacer las otras empresas, ellos tomarán sus decisiones, ¿no? Pero bueno, esto es lo que venimos haciendo, y como les digo, nosotros tenemos una política para establecimiento de precios de manera transparente, que está en nuestra página web. Ahí también tenemos toda la información de cómo va evolucionando los precios, ¿no? y su justificación. Y algo que también no solamente el costo de los combustibles que se impactan, sino también el tipo de cambio que ha venido subiendo. Nosotros tenemos que comprar en
en dólares el combustible y lo estamos vendiendo en soles, ¿no? Entonces eso lamentablemente también tiene un impacto en nuestras ventas, ¿no? Por ejemplo, en noviembre del año pasado la cotización del dólar estaba en 3.61 y actualmente está en 3.72, ¿no? Entonces eso sí nos impacta. Muchas gracias. Gracias y se agradece la presencia del señor Eduardo Guevara, presidente del directorio de Petroperú S.A. y de los funcionarios que lo acompañan. ¿Puede usted, señor Eduardo Guevara, presidente del directorio de Petroperú, dejar participar en la sesión en el momento que crea conveniente? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Eduardo.